y siempre estaba en mi corazón esa palabra, ¿verdad? Y hoy quiero compartírtela. Si me permitís solamente unos minutos, voy a compartirte esta palabra que siempre habló a mi corazón. Y quiero compartirte a vos acerca de qué Dios me habla a través de este mensaje. Quizás hay personas nuevas en este lugar. Yo te voy a invitar a que en los próximos días, si te animás a agarrar tu teléfono, tu tablet, la Biblia en sí física, que la puedas abrir y que quizás en algún momento puedas leer el capítulo 28 del libro de Éxodo, donde vamos a compartir desde el primer versículo hasta el último. Es un poquito largo, pero quiero que veas, hoy no lo vamos a hacer acá, te lo dejo de tarea para casa, pero quiero que veas los detalles que Dios comienza, ¿verdad?, a hablar a Aarón, a sus hijos, a dar una ordenanza de cómo ellos debían prepararse para presentarse delante de la presencia de Dios. Y van a notar ahí unos detalles tremendos, terribles, pero me voy a quedar en esta noche con uno solo. Y es con el que el Señor siempre habló a mi vida. Siempre, siempre, siempre. Vamos a leerlo. Vamos a leer desde el verso 33. Dice: y en sus orlas harás granadas azules. Estamos leyendo detalles, ¿verdad? En sus orlas harás granadas de azul, púrpura y carmesí alrededor. Y entre ellas campanillas de oro alrededor. ¿Seguimos? Una campanilla de oro y una granada, otra campanilla de oro y otra granada en toda la orla del manto alrededor. Y el verso 35 dice así: y estará sobre Aarón cuando ministre, y se oirá su sonido. ¿Estás leyendo conmigo? Y estará sobre Aarón cuando ministre, y se oirá el sonido cuando él entre en el santuario delante de Jehová, y cuando salga, para que no muera. Esta palabra me acompañó siempre, siempre, y hoy recordándola para poder compartirles a ustedes. Es una palabra que el Señor siempre tuvo un detalle conmigo, con este mensaje. Pero antes, como para que puedas entender y ver, quizás, como dije, hay personas nuevas o quizás hay personas que recién están comenzando. Y si por ahí no te lo olvidaste, ¿verdad? En algún momento quiero hacértelo recordar. Y yo solamente le pedí a los chicos que puedan plasmar en la pantalla. Este era el tipo de vestuario. No sé dónde me pongo acá para que todos puedan verlo. Este es el tipo de vestuario. Cuando vos leas Éxodo 28 del primer verso hasta el final, te vas a dar cuenta todos los detalles que el Señor ordenó específicamente sobre este vestuario. Pero hay un detalle de todos esos detalles que vas a encontrar en estos días cuando leas esta palabra. Hay uno que a mí siempre me llamó la atención. Y ese uno son las campanas que estaban en el borde de su vestuario. Iglesia, hay detalles y hay ordenanzas de parte de Dios que no pueden pasar nunca por alto. Hay detalles que siempre Dios va a utilizar para hablar a nuestras vidas, para hablar a nuestros corazones de alguna manera, para que nosotros podamos entender. Él va a utilizar detalles mínimos, detalles que vos puedas entender lo que Él quiere hablar a tu corazón. Pero son detalles que nunca pueden pasar por alto.
Cuando una palabra viene a tu corazón, cuando un sentir viene a tus pensamientos, a tu corazón, a tu espíritu, a tus emociones, prestale atención, porque quizás hay cosas que Dios va a utilizar para hablar tu mensaje, para enseñarte, para introducirte en una enseñanza. Pero hay órdenes que no pueden pasar por alto. Hay detalles que nunca pueden pasar por alto en nuestras vidas. Y esas campanas que yo te estoy hablando hoy, que estaban en el borde de la vestidura, ¿verdad? Esos detalles eran detalles con propósito. Las vestiduras no eran solo, ¿verdad?, una ropa ceremonial para que el sacerdote pudiera prepararse, entrar al lugar santísimo, entrar a la presencia de Dios y tener la oportunidad de ministrar. No eran solo unas ropas ceremoniales, no eran solo una ropa de ocasión que el sacerdote tenía para poder presentarse delante de la presencia de Dios. Ahora la pregunta en esta noche es, ¿por qué estaban entonces allí? ¿Por qué esas campanas que Dios le ordenó que las colocaran al borde de su manto sobre ese vestuario? ¿Por qué estaban allí? ¿Qué representaban esas campanas en esa vestimenta de ese sacerdote? Solo dos razones. Una de ellas era que cuando el sacerdote ingresara a la presencia de Dios, cuando el sacerdote ingresara al lugar santísimo a ministrar su presencia, esas campanas sonaran. Y la gente que estaba alrededor, porque ellos sabían, el pueblo sabía que el sacerdote podía entrar, ¿verdad?, limitado a la presencia de Dios, una vez al año con preparación para poder ministrar su presencia. El pueblo no podía ver las acciones del sacerdote adentro de ese lugar santísimo, pero sí podía oírlo. Entonces el sacerdote entraba y cuando él se movía y cuando él entraba al lugar santísimo, esas campanas sonaban. Y era la única manera que el pueblo podía saber que el sacerdote seguía con vida delante de la presencia de Dios. La segunda razón del sonido de esas campanas en ese vestido era la evidencia. Era la evidencia y era la prueba, era la señal que el sacerdote no había muerto, que el sacerdote todavía seguía en pie. Iglesia, el sonido, y eso es lo que me llama la atención a mí, el sonido de esas campanas. El sonido daba testimonio de que él seguía en pie delante de la presencia de Dios. Hay una evidencia, iglesia, que no vamos a poder obviar en nuestra vida, y es la presencia de Dios sobre nosotros. Es esa presencia que dará evidencia, que nos dará evidencia a cada uno de nosotros. Esa presencia que va a venir a abrazarnos quizás por un momento, esa presencia que quizás en algún momento de tu vida te va a fortalecer, te va a levantar, te va a animar, pero será la evidencia que todavía seguimos en pie. Necesitamos en este tiempo la presencia de Dios sobre nuestra vida para poder sonar delante de la presencia de Dios y aún demostrar al enemigo que todavía hay una iglesia que permanece en pie. Iglesia, hay un sonido que nace desde la presencia de Dios. Hay un sonido que proviene de su presencia. Hay un sonido que viene de esa presencia que nos abraza, de esa presencia que nos invade a nosotros y nos deja la evidencia reflejado de que no solamente somos habitación de su presencia, sino que esa presencia te transforma a ese hombre a un mejor hombre.
transforma a esa mujer a una mejor mujer, transforma a esa mamá a una mejor mamá, a ese padre a un mejor padre, a ese hijo a un mejor hijo. Necesitamos en este tiempo habitar en esa presencia que nos dará evidencia a cada uno de nosotros. Y hoy en esta noche yo no vengo a hablarte de un vestuario como el que veías ahí. En esta noche yo no vengo a hablarte de un sonido físico, yo no vengo a hablarte de un sonido de metal. Yo vengo a hablarte de esa presencia que nos quiere cubrir en este tiempo, de esa presencia que te quiere levantar, de esa presencia que te quiere animar en esta noche, de esa presencia que dará la evidencia de que eres un hombre y una mujer transformada. Necesitamos entrar y habitar en esa presencia. Yo no sé cuántos en esta noche anhelan o desean en el corazón habitar en su presencia. Entonces Dios te dice: entra, ven, entra a mi presencia, porque hay transformación para tu vida en esta noche. Hay transformación para tu vida en esta noche. Habitar la presencia de Dios. Iglesia, habitar la presencia de Dios será el sonido espiritual que te va a acompañar. Habitar la presencia de Dios será el único sonido que nosotros necesitamos. Habitar en la presencia de Dios será el único sonido que daremos para demostrarle al enemigo que todavía permanecemos en pie. Que si las fuerzas son limitadas, ese sonido que estará plasmado en tu corazón hablará y será la evidencia de que su presencia está dentro tuyo y es la que te levanta en este tiempo. El sonido será el que anuncie de que hay una iglesia en pie. Ese sonido de habitar en su presencia será la evidencia de que el sacerdote permanece en pie aún delante de las batallas. Habitar en su presencia te dará el sonido dentro tuyo, en tu interior, que tus hijos permanecerán y no se perderán. Necesitamos, iglesia, habitar en esa presencia. El enemigo ha intentado en este tiempo callar ese sonido. El enemigo en este tiempo está intentando de alguna o de otra manera, quizás sobre tu vida, apagar el sonido de su presencia aún en tu corazón. Pero hay razones para seguir adelante. Hay razones para permanecer en pie. Hay razones para seguir caminando. Hay razones para levantarte una vez más. Y esa razón es un detalle en su palabra para nosotros. Su palabra dice, y que es promesa para nuestra vida: tú y toda tu casa me servirá. Yo no sé si estás esperando que ese detalle sea plasmado sobre tu hogar, sobre tu familia, pero Dios viene a hacerte recordar en esta noche: si habitas dentro de mi presencia, la evidencia de ese detalle, de mi promesa, se va a transformar en realidad sobre tu vida. Habita en mi presencia, te dice el Señor, y tú y tu casa me servirán. Es promesa de Dios para nosotros. Hay una evidencia que quiere hacerse real en este tiempo. Es la evidencia de su promesa. Iglesia, el pueblo solo podía ver al sacerdote cuando entraba, pero lo que él hacía adentro ya no podía verlo, solo escucharlo. Mientras meditaba en esta palabra hoy, venía a mi corazón que quizás en este tiempo hay personas que todavía permanecen en pie por causa de esa evidencia de habitar en su presencia.
Y quizás hoy muchos puedan decir, ¿qué pasa? Que ya no estás como antes. ¿Qué pasa? Que ya no accionás como antes. Pero iglesia, hay una razón por la cual nosotros debemos permanecer en pie. Quizás hoy estás librando con batallas en tu vida. Quizás hoy estás atravesando obstáculos difíciles. Quizás hoy la adversidad vino a golpear la puerta de tu corazón, de tu hogar, de tu familia, aún de tus hijos, de tu matrimonio. No sé cuál será la circunstancia, pero había una palabra que venía a mi corazón en esta tarde. Y esa palabra viene a hablarte a tu corazón hoy. Permanece en pie, te dice el Señor. Porque no importa si hoy no estás accionando como antes. Lo importante es que habites y permanezca bajo esa presencia que te va a acompañar, que te va a levantar y que va a hablar en evidencia por vos. Lo único que debemos hacer en este tiempo es seguir habitando en su presencia. Dios te dice, sigue ministrando, sigue moviéndote, porque esa evidencia de habitar en su presencia hablará que todavía sigues vivo, que todavía permaneces en pie en esta noche. Y yo sé que en esta noche hay personas que permanecerán en pie, que la circunstancia no te va a derribar. Iglesia, el secreto es permanecer y entrar, habitar en su presencia. Dios está levantando una generación, y yo lo creo. Dios está levantando una generación con sonidos evidentes. Una generación que se pare a hablar el testimonio. Una generación que se pare a hablar el mensaje de Cristo, que Él es real y que Él habita en nosotros. Y la evidencia es la que te va a acompañar en este tiempo. El enemigo intentará apagar ese sonido, pero hay un sonido que va a acompañarte en este tiempo. Si podemos mirar el libro de Ezequiel, ¿verdad? El profeta parado en un gran valle de huesos secos. Dios habló al corazón del profeta y él le dijo, ¿qué ves? Y él veía un gran valle de huesos secos alrededor del profeta. Pero la palabra del Señor dice que el profeta comenzó a profetizar aún en la escasez, aún en el desierto, aún en medio de la muerte, aún en medio de esos huesos secos. Pero mire lo que pasó, la evidencia de la presencia de Dios acompañó al profeta con un poder visible. Dice la Biblia que mientras él profetizaba, se oyó un ruido que comenzó a estremecer aún la tierra y los huesos comenzaron a juntarse, hueso con hueso. El sonido de la presencia del Espíritu de Dios es el que te va a acompañar en este tiempo. No importa cuál es el valle de muerte que te está acompañando. No importa cuál es, ¿verdad? La muerte en sí espiritual que te está acompañando. Dios te dice en esta noche, párate como se paró el profeta Ezequiel y comienza a profetizar, porque mientras profetice habrá un estruendo, será la evidencia del Espíritu de Dios que comenzará a traer un despertar sobre tus hijos, a traer un despertar sobre tu esposo, a traer un despertar sobre tu esposa, a traer un despertar sobre tu hogar. Dios te dice en esta noche, profetiza, profetiza, y será la evidencia de mi poder que se escuchará en este tiempo. Él está listo, iglesia, su presencia está listo para rugir en este tiempo. La evidencia será el sonido. Vemos el Pentecostés, todos reunidos, unánimo, esperando la promesa de la presencia del Espíritu de Dios. Y en un momento dice que se escuchó como un viento recio. La evidencia, el sonido
de que siempre Él está presente. Iglesia, el enemigo de tu alma, el enemigo de tu espíritu, el enemigo aún de tu nombre, él intentará detenerte. El enemigo quiere que dejes de hablar. El enemigo quiere que vos dejes de predicar. El enemigo quiere que vos dejes de sonar esa presencia. El enemigo está intentando callar la voz de tu testimonio. El enemigo quiere intentar callar tu adoración, tu alabanza. El enemigo aún está intentando apagar esa pasión por su presencia. Pero en esta noche Dios quiere restaurarla. ¿Por qué hoy te hablo de esto? Esta palabra me acompañó siempre y siempre me sigue acompañando hasta hoy. Una de las realidades que Él habla a través de su palabra para nuestras vidas es que nunca debemos dejar de sonar su presencia en nosotros. Porque su presencia será la evidencia que aún, ¿verdad?, heridos, lastimados, agotados, cansados, seguiremos en pie. Y lo único que necesitamos en este tiempo será habitar bajo su presencia. Y es la presencia de Dios donde nosotros necesitamos regresar en esta noche. Cuando vuelvas a su presencia, volverá el sonido a tu corazón. Cuando vuelvas al altar, el sonido va a volver a escucharse. Cuando vuelvas a la intimidad, ese sonido de su presencia se hará cada vez más fuerte. Quizás hoy no tenés el vestuario del sacerdote, quizás hoy no tenés todos esos detalles, pero hay un sonido, iglesia, que nosotros no podemos dejar de pasar por alto, y es su presencia en nuestras vidas. Yo voy a invitarte a que puedas cerrar tus ojos ahí donde estás. Y quizás en esta noche vos pienses en tu pensamiento por un momento y puedas decir: pastora, yo siento que mi sonido espiritual se apagó. Siento que hay algo en mi corazón por las circunstancias quizás que vivís, que atravesás. Hay algo que se está apagando. Pero Dios en esta noche viene a restaurar ese sonido. Y Dios en esta noche, Él habla a tu corazón y te dice una vez más: si te acercas a mi presencia, volverás a sonar. Hay personas que quizás hoy en esta noche, en esta casa, han permitido que quizás las circunstancias apaguen ese sonido. Quizás hay personas en esta noche con la mano en el corazón y sus ojos cerrados, que están pensando: vengo a la iglesia, hago el esfuerzo, pero ya no sueno como antes. Quizás en esta noche vos estás meditando en tu corazón, pensando: sigo sirviendo a Dios, pero ya no ardo como lo hacía antes. Ya no lo hago con pasión como lo hacía antes. Pero quizás en esta noche sigas pensando en tus pensamientos y me digas: pastora, sigo caminando. Pero siento que en el caminar perdí el sonido de su voz, el sonido de su dirección, el sonido de su presencia. Dios no viene a hablarte en esta noche de un sonido de apariencias,
de un sonido que puede vestirte de religión. Dios no viene a hablarte de eso. El sonido que Él nos está hablando en esta noche es el sonido que nace del corazón a la vida. Es ese sonido que permanece delante de Él. Y es ese sonido que Dios quiere restaurar en esta noche en tu corazón. Ponete de pie. Espíritu de Dios, restáuranos. Espíritu de Dios, restaura nuestro sonido delante de tu presencia. Él está dispuesto a restaurar su presencia en tu corazón en esta noche. Y Él no viene a preguntarte cuáles son las circunstancias. Él ya te conoce, Él ya te ve y Él aún te escucha. Restaurarás el sonido de su voz en tu corazón. Restaurarás el sonido de su presencia en este tiempo sobre tu corazón. Volverás a caminar, volverás a proseguir hacia adelante. Y no importa si tus fuerzas se están debilitando en esta noche, volverás a sonar en su presencia. Ahí como estás, con la mano en tu corazón, deja que su presencia te ministre en esta noche. Nos vestiste en santidad y pureza, sacerdotes listos para entregarte incienso. Con un sello nos marcaste y día y noche nuestro incienso subirá y el fuego en el altar no se apagará. Nuestras campanas no dejarán de sonar, nuestras vestiduras limpias estarán para en tu presencia siempre habitar. No dejaremos de cantar, no dejaremos de adorar. Nuestras campanas sonarán por la eternidad. No dejaremos de cantar, no dejaremos de adorar. Nuestras campanas sonarán por la eternidad. La presencia del Espíritu de Dios está restaurando en esta noche. No dejaremos de adorar. Entra su Nuestras presencia. campanas sonarán por la eternidad. Él está restaurando el sonido de su voz. No dejaremos Él de está adorar. restaurando su presencia en tu vida. Nuestras campanas sonarán por la eternidad. El enemigo no podrá silenciarte más. No dejaremos de adorar. Nuestras campanas sonarán por la eternidad. No dejaremos de cantar, no dejaremos de adorar. Nuestras campanas sonarán por la eternidad. Su presencia te Y el abraza. fuego en el altar Déjate abrazar por su no se presencia. apagará. Nuestras campanas por la eternidad.